resurrección. Quiero leer Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante, donde se habla en los evangelios referente a esa historia, referente a la resurrección. Dice la palabra: el domingo, muy temprano por la mañana. ¿Qué día? Por eso usted y yo nos reunimos el domingo, porque celebramos el día de la resurrección. El domingo, muy temprano en la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Mire, tremenda esta pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Verso 8. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a casa preguntándose qué había ocurrido. Esta historia es una historia muy interesante porque quiero que usted se sitúe un poco en el contexto de esa época. Suponga de que usted es una persona que conoció a Jesús personalmente. Algunos eran seguidores, otros eran discípulos. Y Jesús en diferentes ocasiones, de una manera profética, daba alusión de que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. En la época de Jesús, muchos creyeron en Él, pero muchos no creyeron en Él. De hecho, Jesús, la gente trataba de identificar quién era. Algunos decían: este es un profeta. El otros decían: esta es como la reencarnación de Elías. Otros quizás pensarían: bueno, este será el Mesías o no será el Mesías. Esa palabra Mesías significa Salvador. Pero la realidad es que, poniéndonos en los zapatos en ese tiempo, en las sandalias de los apóstoles, ellos tenían razones suficientes para dudar. Porque mire que cuando las mujeres corren al ver al ángel y el aviso de que ha resucitado, dice la palabra que ellos no creyeron. Por supuesto, tratemos de entenderlos por un momento. Imagínese de que una persona que usted conoce, quizás una persona de Dios, una persona especial, muere. Esa persona la sepultan porque a Jesús lo tomaron, lo bajaron del madero, lo metieron a un sepulcro, a un lugar que era como una tumba. De hecho, le pusieron una piedra como ya enterrándolo. Es como cuando llevan a una persona allá al cementerio, abren un hueco, lo ponen en un ataúd, lo sumergen allá y luego le echan tierra y esa persona queda sepultada con metros de tierra encima. Y a usted le dicen a los 3 días de que Julanito resucitó. Imagínese usted pensando
en que esa persona resucitó. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que ha resucitado, pero realmente la resurrección es un hecho sobrenatural. No es algo natural, porque lo natural es que muramos y hasta ahí llegó la vida humana aquí en el plano natural. Pero Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucita, pasa algo a nivel natural, y es que los discípulos y la gente que se enteró de la resurrección de Cristo pudo corroborar de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. De esa manera no les quedó duda. Cuando ellos dudaron, luego lo vieron, porque Jesús aparece. Dice que Él entra al lugar donde están ellos y se aparece y dice: yo soy el resucitado. Y por supuesto, si alguien te dice que es el Hijo de Dios, pero muere y resucita, pues ahí no queda la menor duda de que Él era el Hijo de Dios. Algo que quisieron tapar los religiosos de la época, los fariseos. Usted recuerda la historia de que ellos aún le pagan a los soldados que estaban cuidando la piedra para que no dijeran nada, y trataron de tapar, ocultar la realidad de que Jesús había resucitado. Pero cuando nosotros nos damos cuenta bíblicamente e históricamente de la muerte y resurrección de Cristo, eso nos saca de una ideología religiosa y nos introduce a una verdad donde entendemos que Jesucristo es el Señor. Y se lo digo porque hoy en día hay cantidad de creencias, de religiones, de posiciones filosóficas, de humanismo. Hay cantidad de creencias, pero hay una sola verdad. Escuche esto. Hay algo que hoy se llama sincretismo religioso. Y el sincretismo religioso es que cada quien tiene su religión y cada quien tiene su verdad, y eso hay que respetarlo, y allá él con su verdad, y al final de cuentas todos los caminos nos llevan a Dios. Mentiras. Solo hay uno que resucitó. Solo hay uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un nombre dado a los hombres por el que usted y yo podamos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que si usted en algún momento llega a dudar porque alguien le introduce algo raro, usted váyase a la cruz y usted puede revisar la cantidad de religiones que hay en el mundo hoy en día. Métase a Google y ponga ahí religiones en el mundo y le va a aparecer una lista. Pero ¿sabe algo? Solo hay una cruz. Solo hay un resucitado. Y eso nos lleva a una verdad, y es que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Ahora, en diferentes partes de la Biblia se corrobora esa verdad de la resurrección de Cristo. El escritor de Hechos, que es Lucas, en el libro de Hechos capítulo 2 verso 32, escribe: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto lo escribe Lucas. Lucas vio a Jesús resucitado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4, dice la Biblia: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también dice la Biblia que no solo los 12 apóstoles y aquellas mujeres lo vieron resucitado, sino más de 500 personas. 1 Corintios capítulo 15 verso 4 al 6 dice la palabra: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, entendiendo que la resurrección es una verdad, ¿qué significado tiene esa verdad para nosotros? Cuando Jesucristo resucita, Él resucita posterior a la cruz de Cristo. En una cruz donde Jesús ha llevado el pecado, la maldición, la condenación, la manera brutal, sangrienta en la que Cristo muere en la cruz del Calvario, demuestra la magnitud del pecado que está llevando Él. Jesús pasa 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, colgado en el madero, desangrándose, con una corona de espinas en su cabeza, con clavos en sus manos y sus pies. Dice la Biblia que antes de ir allá fue maltratado, golpeado. En su rostro no había apariencia de hombre, como un cordero fue llevado al matadero. Estaba moribundo. No había distinción de ser humano en su rostro. Allí estaba Jesús muriendo por nuestro pecado, por nuestro delito, por nuestra condenación. Ahí estaba sacando nuestro nombre de la lista de los destinados al infierno y escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida en el cielo. Allí estaba llevando nuestra maldición, nuestra iniquidad, nuestra perversión, nuestra inmoralidad, nuestra enfermedad, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Ahora, Él lleva en la cruz y paga por nuestro pecado. Así es que cuando Él resucita, ya está saldada la cuenta. En el momento en que Cristo resucita, ya ha reconciliado al hombre con Dios, ya ha pagado por el delito de la humanidad. Ya hay libertad para acercarnos a Dios. De hecho, dice la Biblia que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, allá en el templo se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esa fue una simbología donde Dios le daba acceso al ser humano ahora a través de Cristo, de acercarse al Padre Celestial para ser su hijo, su hija. Entonces, ¿qué significa la resurrección? La resurrección significa una nueva etapa en la vida del hombre. Una resurrección de la muerte a la vida, de la miseria, de la esclavitud a la libertad y a la bendición. El libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó. Escuche esto: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este versículo es extremadamente profundo, porque está diciendo que la obra de Cristo, de su muerte y resurrección, es una simbología también de lo que sucede en aquella persona que recibe a Cristo en su corazón. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque allí quedó el viejo hombre, la antigua naturaleza, la maldición hereditaria, la iniquidad, la perversión, el castigo, la condenación. Allí en la cruz del Calvario, cuando yo recibo a Cristo, entonces estoy llevando mi vida a la cruz de Cristo, le recibo a Él en mi corazón y el viejo hombre queda crucificado juntamente con Él. Ahora, escuche, cuando dice y ahora nos hizo resucitar con Él, es lo que Pablo declara y dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo conforme a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Ahora lo vivo conforme a la palabra de Dios. Vivo para Él. Ahora he resucitado a una nueva vida con Cristo Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Dice la Biblia que Jesús fue el primogénito de la resurrección. Primogénito. Porque después de él resucitar, toda persona que recibe a Cristo nace de nuevo. Y nacer de nuevo es entender lo que dice Pablo: si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Porque le quiero decir algo que usa el diablo para atar a un creyente es la culpa, los recuerdos del ayer. Pero no entendemos todavía lo que significó el sacrificio de Jesús. Yo le quiero decir algo, y es que la sangre de Cristo fue suficiente pago por tu libertad del ayer. ¿Cometiste un error? ¿Transgrediste la ley? ¿Pecaste? Pues cuando venimos a Cristo y nos humillamos y nos quebrantamos y nacemos de nuevo en Cristo, soy una nueva criatura. Y esa palabra criatura en el griego es creación. Es como un bebé que nace. El bebé que nace hoy no tiene pasado. Eso somos en Cristo, una nueva criatura. Alguien te puede encontrar en la calle y decirte: uy, usted está yendo a la iglesia, usted es cristiano, usted es líder, usted predica. Uy, yo que conozco tu pasado, tu juventud, ese borracho, ese drogadicto, ese ladrón. Sí, pero usted le va a decir: pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi ayer quedó sepultado con él. Ahora vivo en el poder de la resurrección. Y allí es donde Dios aparece para resucitar tus sueños. Dios aparece para resucitar tu familia. Dios aparece para resucitar tu ministerio. Dios aparece para trazarte un futuro de bendición de acuerdo al poder de la resurrección. Y dice la Biblia que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando habla de sentar en los lugares celestiales, está dando la magnitud de la autoridad que usted y yo ahora recibimos en Cristo, porque ahora no somos hijos de condenación, no somos hijos del diablo, no estamos malditos con el pecado, ahora somos hijos del Rey de Reyes, tenemos autoridad, somos más que vencedores. Y aunque estemos en este mundo caído, yo soy distinto. ¿Sabe por qué? Porque en mí hay un ADN y es la sangre de Jesucristo. Mi victoria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo una persona puede vivir de lo que le estoy hablando hoy? ¿Cómo en una persona opera el poder de la resurrección? ¿Cómo podemos experimentarlo? Y le quiero hablar de eso en esta mañana. En primer lugar, para usted experimentar el poder de la resurrección se necesita primero morir. No se resucita a un vivo, se resucita a un muerto. Y de una manera simbólica, Dios no trabaja con vivos, Dios trabaja con muertos. Y se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de muerte. Está hablando de que ahora no es gobernado ni por su ayer, ni por su yo, ni por su autosuficiencia, ni por su carne. Ahora Pablo dice una gran verdad, que es la experiencia a la que usted y yo debemos de llegar. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive. Ya no vivo yo. Diga conmigo eso. Diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escuche esto, porque dígalo pero con significado. Un muerto
no tiene fuerza. Un muerto, usted le puede meter una cachetada a un muerto y el muerto ¿qué hace? Vayan y le metan una cachetada a usted a ver qué hace. Como me dijo alguien, pastor, me bajé de la cruz. Ese día me bajé de la cruz. ¿Cierto que todavía hay mucho vestigio de nuestra antigua naturaleza? El apóstol Pablo dice: despójense del viejo hombre. Despójense. Es como llegar a la casa y quitarnos la ropa sucia y echarla ahí a la basura y decir: no más esa ropa, no más esa humanidad, no más mi orgullo, no más mi autosuficiencia. No se trata de mí. Y allí es donde entramos al tema de la obediencia, porque ahora es Dios quien te dirige, quien te muestra. Ya, yo no soy ya una rueda suelta, yo ya no soy un volador sin palo. Ya no me mando a mí mismo, ¿no? Ya no vivo yo. De eso es lo que habla la Biblia. De hecho, hay muchas personas que Dios no puede exaltar, es porque Dios exalta primero al que se humilla. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Dios os exaltará cuando fuere su tiempo. Y allí es donde le digo, Dios no trabaja con vivos, Dios trabaja con muertos. Mire lo que dice Romanos 6, verso 4 al 8. Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A nadie le gusta que le hablen de muerte. ¿A quién le gusta ir a un velorio? Y cuando Jesús se para y dice: ya no se trata de ti, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Cuando la Biblia habla de tomar la cruz, habla de los sacrificios de muerte. La cruz no es una imposición, es una elección. El que quiera, no al que le toque. No es que a mí me tocó esta cruz, es que esta enfermedad es mi cruz, es que esta situación es mi cruz. No, la cruz no te toca. La cruz es una elección que se ve manifestada allá en el monte Getsemaní, donde Jesús dice: Señor, si es posible, hazlo de otra forma, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le dice: no, es necesaria la cruz. Y por eso Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la perderá. Porque en el reino de Dios, para vivir, primero hay que morir. Morir a nuestra propia naturaleza que está tan contaminada, a nuestra propia humanidad que está tan influenciada por Satanás. ¿Qué significa eso? Segunda de Corintios 5:15 dice la Biblia: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se lo voy a volver a leer. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Denle un fuerte aplauso al Señor. No sea de esos cristianos tipo Rambo. ¿Usted se vio alguna película de Rambo?
Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 15, Rambo 30. Resulta de que Rambo era como una persona que contrataban para atacar a los enemigos y él se enfrentaba solo contra 100 o contra 200, ¿usted recuerda? Y entonces Rambo iba y eso, el hombre andaba con una metralleta grandota y eso daba bala venteada, pero a él también le daban. Y lo que pasaba con Rambo es que a Rambo lo venían, lo golpeaban, le metían tiros y el hombre, pum, como que caía y otra vez, se levantaba y eso, pum, otro balazo y pum, se caía y se levantaba y parecía de que en un momento, pum, Rambo, ¡pah! Pero a los 3 minutos, Rambo, y otra vez el arma. Por eso le digo, no sea cristiano tipo Rambo. Dios lo quiere matar y el ¡fum! Se levanta. La carne, la humanidad, esa área en el interior, esos cristianos que dicen, vive Cristo, pero yo también vivo. Todo lo puedo en Samuel que me fortalece. Se inventan hasta versículos, ¿no? ¿Tú quieres vivir el poder de la resurrección? Dile al Señor, yo quiero morir para ti. Ya no se trata de mí, se trata de ti. Ya no se trata de vivir para mis apetitos, para mis gustos, para lo que mi carne desea, lo que mi tendencia al pecado me atrae. Ya no se trata de mí. Quiero vivir para ti, Jesús. En segundo lugar, ¿qué se requiere para usted vivir el poder de la resurrección? Se requiere vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 9, la Biblia dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire que habla de Espíritu con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón y tenemos un encuentro con la cruz, ese encuentro con la cruz me lleva a morir. Ahora, esa persona que nace de nuevo, mire que la Biblia dice que fue el Espíritu el que hizo nacer, resucitar a Cristo de entre los muertos. Fue el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo viene para darte vida. Es decir, en nuestra naturaleza humana le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero morir. Pero ahora viene el Espíritu Santo y te da resurrección. Pero ahora el Espíritu Santo te llena, te empodera, te da dones, te da un ministerio, te da un llamado, te da autoridad, te da dominio para que ahora camines en victoria en este planeta, pero no porque estás gobernado por tu carne, sino por el Espíritu de Dios. Mire que Dios le dice a los discípulos, ya resucité, ahora ustedes vayan a Jerusalén, busquen a Dios, porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Hay muchos cristianos sin poder. Hay muchos cristianos sin autoridad. Hay muchos cristianos que no caminan en victoria, porque aún vive conforme a la carne y no al Espíritu. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una persona llena del Espíritu, su vocabulario cambia, porque ya no es él, es Dios en él.
Y eso nos lleva a una absoluta dependencia del Espíritu Santo. Y con eso le quiero decir de que si usted quiere vivir en el poder de la resurrección, si usted quiere vivir una vida en victoria en Cristo, si usted quiere alcanzar las promesas de Dios, no se trata de mí, se trata del Espíritu Santo en mí. Porque pareciera ser de que no le damos el valor al Espíritu Santo, por eso no le buscamos, por eso no le honramos, por eso no le pedimos que nos llene. Necesitamos es su presencia y decirle: Espíritu Santo, lléname, porque yo te necesito hoy. Como el aire que respiro, Señor, tú eres más relevante que eso. Si nos quitan la respiración 5 minutos, nos morimos. Sin el Espíritu yo estoy muerto, Dios. Yo necesito que en mí opere el poder de la resurrección. Y ese poder opera cuando viene el Espíritu Santo. Y quiero decirle algo: el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba selecto para algunos reyes, príncipes, sacerdotes. Pero hoy en día está disponible para todo aquel que reciba a Cristo y lo anhele en su corazón. Así es que el Espíritu Santo hoy está disponible para usted. Si usted no está lleno es porque no quiere. Tanto que Apocalipsis dice: vengan y beban gratuitamente, ni usted tiene que pagar dinero por eso. Está buena esa, ¿no? Si usted no está lleno es porque no quiere, porque no le ha dado valor, porque no ha priorizado. Pero le quiero decir algo: cuando usted está lleno del Espíritu Santo, las cosas cambian. Su mentalidad cambia, su vocabulario cambia, la manera de usted enfrentar los problemas cambia. La manera en cómo usted ve el futuro cambia. El Espíritu Santo viene y te transforma, desarrolla en ti el fruto de su Espíritu. No podemos ser cristianos y vivir en la carne. Ahí no opera el poder de la resurrección. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Parece ser de que es una lucha. Hay cosas que alimentan el Espíritu, hay cosas que alimentan la carne. Y lo que tú más alimente determinará lo que gobierne tu vida. Por lo tanto, si revisamos nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestra manera de vivir, lo que vemos, lo que oímos, donde estamos, pregúntese: ¿eso alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? La música que yo oigo, ¿alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? Lo que yo veo en la televisión, ¿alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? Yo salgo de lunes a domingo a la calle. Allá me estoy nutriendo en mi espíritu o estoy alimentando mi carne, porque lo que tú más alimentes te gobierna. Por lo tanto, yo reviso y digo: no, yo quiero ser espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren ser espirituales? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Alimentar su espíritu. Por eso dice el texto: todos fueron llenos. Es como cuando usted almuerza y queda lleno. Se alimentó de algo. Necesitamos ir a la palabra, ir a la oración, venir a la iglesia, rodearnos de personas de fe, ver cosas que me edifiquen, y eso determinará lo que yo soy y lo que me gobierna. Y en tercer lugar, acompáñeme el pianista, por favor. ¿Qué se requiere para poder vivir en la resurrección? Tercero, se requiere caminar en fe. ¿Cómo así caminar en fe? Una persona que ha muerto a sí misma
que ahora vive en el Espíritu, determina sus pasos, convicciones y acciones en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que dice el periódico o el Facebook o el vecino o lo que ve en la sociedad. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe. Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por su fe. ¿Qué es andar en fe? Romanos 10, 17 lo dice. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que yo soy lo que dice la Biblia que yo soy. Mi futuro está determinado por lo que dice la Biblia que va a pasar. Mi destino después de morir, ¿para dónde yo me voy? Pues miremos la Biblia que dice, para allá me voy. ¿Qué va a pasar con mi familia? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso es lo que va a pasar. ¿Cómo va a estar mi economía? ¿Cómo va a estar mi mañana, mi ministerio? Voy a leer la palabra, porque lo que dice la Biblia es lo que va a pasar. El justo por la fe vivirá. Y en la fe viene por el oír a Dios. Hebreos 11:33 habla de los grandes héroes de la fe y dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Por fe. Tu conquista está determinada no por lo que eres ni lo que tienes, sino lo que crees y lo que obtienes en fe. No es lo que tengo en mi bolsillo, es lo que Dios me ha prometido. No es la opinión de los demás, es lo que Dios dice de mí. Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y este versículo lo que significa es que cuando tú crees, Dios obra. No porque lo merezcas, sino porque crees. Porque cuando tú crees, Dios crea. Cuando tú confías, Dios opera. Cuando tú descansas en Él, Él se manifiesta. Dice la Biblia que Dios no deja en vergüenza a aquel que cree. ¿Qué necesitamos usted y yo? Tener una mente bíblica. Comer la palabra. Interiorizarla en nuestro corazón. Y cuando tú salgas a la calle no vas a salir con mente mundana, sino con mente teísta, bíblica. Cuando la palabra de Dios está en ti, tu vida cambia para siempre. Cuando la palabra de Dios está en ti, eres un hombre de conquista, de avanzada, de victoria. ¿Por qué? Porque estás seguro en Él. Estás confiado en su palabra. Y aunque puedas estar atravesando un momento difícil, puedes decir como Pablo en la cárcel: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios lo dijo y así lo hará. Y quiero terminar con algo. La mayor manifestación de la resurrección va a suceder cuando usted y yo muramos aquí en la tierra. Segunda de Corintios 2:14.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, que no todo termina en un ataúd. Porque si usted cree que Cristo resucitó, pues dice aquí, a usted también Dios lo va a resucitar. ¿Cuántos creen en eso? Tanto así, mire, tanto así que el apóstol Pablo dice esto, Primera de Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Cómo la ve? Entonces está diciendo claramente, usted y yo, los que estamos en Cristo, vamos a resucitar juntamente con Él. Y ahí es cuando usted puede leer en la Biblia lo que va a pasar después. Y hay diferentes textos que usted puede escudriñar en la palabra, lo que va a pasar en la eternidad. Y la Biblia habla al respecto. El destino del diablo. Dice la Biblia del milenio, del arrebatamiento. Cristo viene por segunda vez. Habrán unas bodas en el cielo. Los que estemos inscritos en el libro de la vida pasaremos a una eternidad con Dios. Eso está escrito en la Biblia referente al mañana. De hecho, usted cuando esté en el cielo se acordará poco de lo que pasó aquí en la tierra. Eso es como cuando usted dice, hace 30 años estuve por allá en Armenia, fui 3 días, pero yo casi no me acuerdo que viví allá. Usted va a recordar en la eternidad el tiempo tan corto que pasó aquí en la tierra como algo que ocurrió en lo lejos, porque usted ahora estará ubicado en una eternidad con Dios. Por eso, lo más absurdo es usted querer conquistar el mundo y perder el alma. Usted querer tener un edificio de 5 pisos y después el infierno. ¿Qué gana usted con andar aquí en el mejor carro cuando allá va a andar ardiendo y va a ser el combustible de las llamas del infierno? Por eso usted y yo, lo primero que tenemos que asegurar es nuestra salvación. Somos salvos bendecidos. No somos bendecidos con destino infernal. No. Somos salvos prósperos, no prósperos perdidos. Porque mi mayor anhelo y mi mayor carga y responsabilidad como pastor de esta iglesia es que usted y yo vayamos al cielo. Más que verlo aquí en la mejor bendición, es que usted y yo nos vayamos para el cielo. A Dios le interesa más tu salvación que tu bendición en la tierra. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo así, pastor? Sí, porque a Dios le interesa más su eternidad que su tiempo limitado aquí en la tierra. Tengamos mentalidad eterna, mentalidad del más allá, y entendamos que la resurrección opera en mí, no solo dándome victoria en la tierra, sino dándome seguridad de que soy salvo en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.